está en contacto el exministro de Economía de la provincia, integrante de esta consultora PIG, Gonzalo Saglione. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Gracias por el llamado, la comunicación. Para ubicarnos en contexto y para entender todos, ¿qué significa 16.000 puestos de trabajo asalariados perdidos? ¿Qué significa? ¿Qué han tenido? Claro, es el 5% más o menos del 4,80 y pico por ciento del empleo registrado privado. Ustedes recién bien lo decían, marcando la diferencia, ¿no? Es empleo asalariado privado registrado, el que llamamos el empleo formal. A esto hay que sumarle lo que puede haber sucedido con lo que se llama como empleo precarizado, empleo informal o empleo en negro, que evidentemente no está registrado en las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional, que es la fuente de información de estos datos que hemos difundido. Bueno, este es un gran problema porque mucha gente, incluso changarines o cuentapropistas, se quedaron sin trabajo por la pandemia y por la cuarentena, ¿no? O sea que es un dato... Y que no están en este registro. Claro. Claro, porque incluso las normas laborales, ustedes saben que tienen ciertas regulaciones que tienden a dificultar el momento en el cual una empresa discontinúa una relación laboral con sus trabajadores. Eso no ocurre en el ámbito del empleo informal o el empleo en negro, y en ese sentido es de esperar que esta caída que se está viendo en el empleo registrado sea incluso bastante más profunda para aquel sector del empleo que no tiene un vínculo laboral formal con su empleador. Gonzalo, y este número, estos 16.000, ¿es gente ya desvinculada del empleador? Digo, ¿o es transitorio mientras dure, digamos, la cuarentena, mientras el local esté cerrado, mientras el comercio pueda reacomodarse, o ya hay una desvinculación de su empleador? Bueno, han sido dados de baja en la base de datos del sistema que se llama como SIPA, que llevan adelante los ministerios nacionales de registro. Efectivamente, hay una desvinculación laboral de la persona con ese empleador. Nada quita que el día de mañana, cuando tenga necesidad, la empresa pueda volver a incorporarlo, pero hay una ruptura concreta de la relación laboral entre empleador y empleado. Nadie mejor que usted para conocer la realidad de la economía de la provincia de Santa Fe, sobre todo teniendo en cuenta que por las características productivas de la provincia, pese a la pandemia, muchos de los sectores, esencialmente que tienen que ver con el sector primario, son los que se mantuvieron trabajando. ¿Se tiene identificado por lo menos a qué sectores pertenecen estas personas que cayeron del sistema de empleo registrado? Todavía, a ver, el Ministerio difunde información desagregada, como quien dice, por sector de actividad económica, pero con algún delay, alguna demora mayor en el tiempo. Fíjense que este dato es de abril, si se quiere, el primer mes de la pandemia, de la cuarentena funcionando plenamente. Recordemos que entró en vigencia sobre finales de marzo, el 20 de marzo, pero todavía no hay información desagregada por sector de actividad económica. Como bien decía, hay actividades de la economía provincial que han sentido mucho menos el efecto que otras, particularmente el sector agropecuario, particularmente algunos servicios puntuales, o sectores industriales vinculados a la industria de la alimentación, que en Santa Fe tenemos bastante de eso. Pero todavía no se dispone de información desagregada por sector de actividad económica para ver cuáles han sido los más afectados. Lo que sí hemos podido realizar es un cruzamiento con datos de un sector en particular, que sí tiene estadísticas propias por fuera del Ministerio de Trabajo, que es el sector de la construcción, que también hay datos al mes de abril como último mes informado. Ahí la fuente de información es el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, que es un organismo que nuclea a las empresas del sector, y ahí habla de una caída del orden del 30% interanual, abril 2020 contra abril 2019. Estamos hablando de una caída en ese último año de aproximadamente 11.800 puestos de trabajo, de abril 2019, reitero, a abril 2020. Fíjense que esto estaría explicando más o menos la mitad de la caída del empleo privado registrado que difunde el Ministerio de Trabajo Nacional. Y comparativamente, ¿cómo está la provincia de Santa Fe con provincias en las que es factible medirla? Esencialmente miramos a nuestros vecinos de Córdoba.
Bueno, no tengo información en este momento presente de la provincia de Córdoba, pero las comparaciones con los promedios nacionales, en ambos casos estamos en niveles de caída similares en la provincia de Santa Fe respecto de lo que sucede con el promedio nacional, tanto en materia de empleo privado asalariado del Ministerio de Trabajo como de empleo en la construcción. Evidentemente, en este último caso, Santa Fe parte de una base mucho más elevada que provincia de Córdoba. Santa Fe tenía hace un año 40.000, números redondos, 40.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción y hoy está rondando los 27.000. Hoy, reitero, el dato es abril en realidad, que es el último dato disponible. Córdoba ya venía en el 2019 con niveles de puestos de trabajo en el sector de la construcción bastante más bajos que lo de Santa Fe, siendo que se trata de una provincia con dimensiones económicas y poblacionales muy similares a la nuestra. Córdoba estaba el año pasado promediando los 32, 33.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, muy lejos de lo que mostraba la provincia de Santa Fe. Hay que aclarar que acá falta mayo y junio. Sí, también estamos hablando de que marzo, abril fueron los más rígidos, ¿no? O sea, donde no se habilitó nada. Pero, por ejemplo, mayo, junio fueron meses duros, por ejemplo, para el sector gastronómico, que donde en Santa Fe, por lo menos en Santa Fe, han cerrado muchos. Así es. ¿No? Y eso significa gente en la calle. Ahora, Gonzalo, una pregunta, porque, a ver, ¿estos puestos son, en tu criterio, recuperables? El tipo que ha perdido su laburo, ¿puede volver a encontrar un nuevo trabajo? Digo, o esto es una oportunidad para, según piensan algunos, la pregunta puede ser un poco más política, según piensan algunos, la oportunidad como para revisar algunas leyes que permitan algún grado de flexibilización y tomar trabajo? Hablo de la reforma laboral, ni más ni menos. ¿Cuál es tu opinión del tema? Bueno, precisamente, tangencialmente lo tocaba hace unos minutos cuando hablaba de la comparación entre el empleo informal y el empleo formal. Seguramente la necesidad de puestos de trabajo de muchos sectores empresariales durante este periodo incluso hubiese llevado a tener un impacto mayor en el empleo formal, de no haber sido por leyes laborales que hicieron dificultoso el procedimiento de desvincular laboralmente al trabajador con el empleador. Y eso seguramente sí ocurrió con mucha mayor intensidad en el sector informal de la economía o en el empleo negro. Creo que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque una vez que existe esa ruptura del vínculo laboral, es mucho más lento el proceso de recuperación que el que se hubiese dado si a través de diferentes herramientas, como por ejemplo son los repros, uno logra sostener el empleo en los momentos de dificultades. Desde ya que nada puede sostenerse indefinidamente en el tiempo si no hay producción y ventas, que es lo que le permite a las empresas pagar el salario de sus trabajadores, pero no veo en la flexibilización laboral la salida a un escenario de crisis, en los puestos de trabajo que se generan. Seguramente sí deberemos buscar mecanismos en donde a través de acuerdos entre la patronal, por decirlo de algún modo, el sector que defiende los intereses de los propietarios de las empresas y los sectores sindicales, se acomoden a la realidad que hoy tiene la economía argentina en general, la economía santafesina en particular. Pero no creo que eso venga, que nos pueda arrojar resultados positivos una flexibilización de las normas de vinculación entre trabajador y empleador. Sobre todo entiendo, Gonzalo, por el entramado PYME que tiene, o PYMI, que tiene la provincia de Santa Fe, en donde cuando uno escucha a sus representantes de las cámaras, dicen lo que más cuidamos es el recurso humano, porque después cuesta muchísimo formarlo. Sí, efectivamente eso es así. Hay lo que llamamos una curva de aprendizaje de los trabajadores, en donde la productividad media de un trabajador no es la misma cuando recién se inicia en una actividad que cuando ya ha transcurrido un tiempo en la misma. Y en ese sentido, reitero, todo lo que se pueda hacer en favor de proteger la continuidad laboral de las personas en un contexto de crisis, seguramente va a facilitar la salida de esa crisis una vez que las condiciones macro lo permitan. Una vez que uno genera una desvinculación laboral ya definitiva, los costos son mucho más altos para ambos. Para el trabajador, volver a reinsertarse en otra empresa, y para la empresa, recuperar un trabajador con la misma experiencia del que ha despedido con anterioridad. Gonzalo, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches.